Bien, bienvenidos al módulo 3, aceptación radical, el por qué no importa. Los objetivos de este módulo van a ser soltar los pensamientos obsesivos sobre las causas del rechazo y las posibles fallas en la relación, aceptación radical de la realidad, de la ruptura y a la incertidumbre a ciertas preguntas sin respuesta sobre lo que sucedió. Y como objetivos específicos vamos a comprender el impacto de no aceptar la realidad en el bienestar mediante herramientas de la DBT, que es básicamente la terapia dialéctico-conductual. Ya van a conocer un poquito más de eso si es que no lo han escuchado aún. Y el otro objetivo, el 3B, poner en práctica ejercicios para soltar las preguntas sin respuesta, practicar la conciencia plena de los pensamientos y aceptar radicalmente la realidad. Las ideas claves, es decir, los conceptos que vamos a trabajar en este módulo 3 va a ser aceptación radical, qué es y qué no es. Les voy a explicar un poquito más de eso. ¿Por qué tenemos que aceptar la realidad? ¿Qué es lo que hay que aceptar? Ojo con eso. Y vamos a trabajar con una metáfora sobre el sufrimiento, que es las arenas movedizas de la psique. El workbook va a contener algunos ejercicios. Vamos a aprender un poco sobre lo que son algunas habilidades en DBT, que son estas que están acá. Vamos a trabajar con los pros y los contras de cambiar la mente para poder aceptar la realidad con un ejercicio, disposición abierta y flexible, dejar estar la mente, es decir, conciencia plena de los pensamientos actuales, y después les voy a dejar unos audios con una meditación de aceptación radical. ¿Sí? Vamos a hacer también un pasadito como en el módulo anterior del módulo 3 para poder trabajar un poco en estos conceptos y que ustedes puedan entender cuáles son los ejercicios que después van a tener que hacer ustedes solos. Muy bien. Las preguntas a las que responde este módulo. Bueno, estas son probablemente las preguntas que ustedes están haciendo acerca de la relación. Esto es muy típico de la fase de protesta que ya les he explicado. ¿Por qué se terminó la relación? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo quiero intentar solucionar las cosas y él o ella no? ¿Por qué no me elige? ¿Por qué no quiere estar conmigo? ¿Por qué me hizo lo que hizo? Cuando estamos hablando de una traición, una infidelidad y no nos quedó otra que por eso terminar un vínculo. ¿Qué fue lo que falló? ¿Es mi culpa que no haya funcionado? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué es lo que está mal en mí? ¿Qué podría haber hecho para evitar el derrumbamiento de la relación? Si yo hubiera hecho X cosa, capaz estaríamos juntos. Bueno, ya vamos a ir a eso, vamos a profundizar y trabajar un poquito con todas estas preguntas que probablemente ustedes estén haciendo sobre la ruptura de la relación. Empezamos. Bueno, primero, ¿qué es la aceptación radical? Bueno, esta es una habilidad desarrollada por la terapia dialéctico-conductual. Es una de las habilidades que se aprenden cuando uno está haciendo la terapia de grupo de habilidades que propone la DBT. Y son unas habilidades que están propuestas para que podamos aceptar la vida tal y como es en este preciso momento sin tener que cambiar nada. Son muy útiles cuando uno está viviendo una vida o estamos pasando por una realidad que no es la que nosotros queremos. Esto es clave que para poder reducir ese sufrimiento emocional tenemos que aceptar la realidad dolorosa, así como está, sin resistirse a ella, sin luchar contra ella, aceptarla, ¿sí? Esto también es clave, una de las cosas que dice Marsha Linehan, que es la creadora, la madre de la DBT. Ella dice que, bueno, primero para poder cambiar nuestra realidad, hay que aceptarla así tal cual como está, como lo que está sucediendo, que en este caso estamos hablando de que es un curso, un programa para aceptar rupturas. En este caso sería aceptar la ruptura así, ¿sí? Lo que está pasando o los motivos que llevaron a que se diera la ruptura. Aceptación radical, ¿qué es? Bien, uno, reconocer y aceptar lo que es desde el fondo de nuestro ser, con el corazón, con la mente y con el cuerpo, o sea, absolutamente con todo nuestro ser. Permitir que la verdad sea la verdad, ¿sí? Así como viene. Dejar de pelearse o luchar con la realidad esta que nosotros estamos teniendo y es la experiencia totalmente abierta de lo que es
tal cual es en este preciso momento. ¿Qué no es aceptación radical? No es resignarse, súper importante. ¿Sí? Porque hay gente que confunde mucho aceptación con resignación, que decir, ya está, me retiro del campo de batalla, no es resignación, es muy distinto. Tampoco es aprobación, significa estar de acuerdo con esta realidad. No hay que estar de acuerdo con eso que nos pasó, no hay que estar de acuerdo con una ruptura, no hay que estar de acuerdo con una infidelidad, supongámonos. ¿Sí? O sea, aceptar no implica que nos amiguemos con esa realidad. Y tampoco es pasividad. Me refiero a, no tiene que ver con estos pensamientos que mucha gente tiene de si pasó es por algo, es por el destino, o es la culpa del universo, es la culpa de Saturno, de Mercurio retrógrado. No, no es eso. Es también a veces hacernos cargo de lo que sucedió o de que muchas veces las cuestiones que pasan o la realidad es como es, quizás porque nosotros tuvimos algo que ver en eso, en que la realidad terminara de esa forma por algo que nosotros quizás hicimos o no, pero no es pasividad. ¿Por qué aceptar la realidad? Bueno, primero, rechazar y negar la realidad no la cambia, no se va a cambiar la realidad. Dos, cambiar la realidad requiere aceptar los hechos reales, así como están. Tres, el dolor es una parte de la realidad de la vida que no siempre puede ser evitado. A veces las cosas tienen que ser así como están siendo y hay que aceptar eso. Cuatro, rechazar la realidad agrega sufrimiento. Por ejemplo, puede disparar enojo, frustración, tensión, incluso dolor físico, como ya les he explicado, que el rechazo amoroso muchas veces está asociado a un dolor, fuerte dolor, igual que el dolor de muelas o un dolor físico. 5. Aceptar la realidad nos trae libertad, nos trae calma. 6. La aceptación puede llevarnos a la tristeza, pero suele ser seguida de una calma profunda. ¿Recuerdan en el módulo 2 que les expliqué la curva de las emociones, todo el tema de lo que es la evitación, que uno quiere evitar porque teme mucho el sufrimiento, que es algo natural, pero tenemos que aprender que en realidad hay que pasar por esas emociones difíciles o esas emociones displacenteras, desagradables, para después que venga lo bueno, que venga la calma, que venga la alegría, ¿sí? Y demás. Entonces, importante esto que dice Marsha Linehan. Bueno, si lo conocen a mi amigo Donald Draper de Mad Men, acá les dejo un hermoso meme. Por un lado tenemos lo que es luchar con la realidad, reprimirla y catastrofizarla, y por otro lado, la aceptación radical, que es lo que les dije, que esa aceptación viene acompañada de una sensación de libertad que después va trayendo calma y es lo que al final nos va a terminar poder seguir adelante con nuestras vidas, ¿sí? Avanzar, avanzar con la vida. ¿Qué hay que aceptar? Bueno, esto es importante, ahora los vamos a explicar, pero tendremos que, en primer lugar, aceptar hechos reales sobre el presente y el pasado y también probabilidades racionales, razonables sobre el futuro. Dos, aceptar que las reglas del universo son las reglas del universo. Y tres, aceptar no requiere conocer las causas de las cosas. Esto es importantísimo. Ahora les explicamos. Bueno, ¿qué hay que aceptar? Primero dijimos hechos reales sobre el presente y el pasado y las probabilidades racionables sobre el futuro. Por lo tanto, esto significa no aceptar distorsiones del pasado. Ejemplos les puse acá. Siempre me odió desde el principio, nunca me quiso, ¿sí? Hablando de un ex. Acá,
Todas estas que están acá, que yo les puse acá, son distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas, voy a abrir acá un paréntesis que después en otro módulo ya vamos a profundizar un poquito más en esto, pero las distorsiones cognitivas o sesgos cognitivos básicamente son errores de pensamiento que nosotros tenemos sobre interpretaciones de la realidad que estamos haciendo, pero son interpretaciones erróneas, sesgadas, solamente estamos viendo como una parte de la realidad y quizás son erróneas. Tiene que ver con una cuestión evolutiva del cerebro que todos los tenemos, o sea, ninguno zafa de estas distorsiones, que es como una forma de simplificar la realidad o lo que nos está pasando. ¿Por qué tiene que ver con una cuestión evolutiva? Porque nos han ayudado a sobrevivir. Recuerden que yo les expliqué en el módulo pasado que tenemos una región cerebral muy antigua, el cerebro reptiliano, ¿sí? Que tiene que ver con todas las funciones ligadas a la supervivencia. Ustedes piensen, antes el hombre de las cavernas no tenía mucho tiempo para ser racional, o sea, tenía que tomar decisiones rápidas porque su objetivo en la vida en ese momento era sobrevivir. O sea, piensen que estábamos en un ambiente súper hostil, donde había leones, tigres, las mujeres iban a recolectar frutos y los hombres cazaban. Entonces, ustedes imagínense que si de repente el hombre salía a cazar y veía un matorral que se movía, no tenía tiempo de pensar, uy, puede ser el viento que movió el matorral. No, en ese momento pensaba, es un tigre, es un puma que va a venir y me va a atacar y me va a comer. Entonces ahí, ¿qué hacían? Funciones básicas de supervivencia, luchar o huir, son funciones instintivas. O lucho o huyo, me voy acá. ¿Sí? Entonces, había que tomar decisiones muy rápido. Esa función de tomar decisiones rápidas, así cortoplacistas y de supervivencia, la seguimos teniendo en el cerebro aún, ¿sí? Cerebro reptiliano, dijimos. La seguimos teniendo al día de hoy, por más que tengamos un cerebro mucho más evolucionado, más complejo. Entonces, muchas veces cuando pasa algo, nos sucede algo, tenemos un evento, una situación, vamos a tener esas distorsiones que tienen que ver con formas de interpretar la realidad de forma fácil o de forma de sobrevivir, ¿no? Entonces tenemos muchísimas distorsiones. Yo les puse acá algunas que pueden llegar a ser que tengamos esta distorsión del pasado, por ejemplo, absolutismos, el tener palabras o pensamientos en donde decimos siempre o nunca, es súper absolutista eso, no estamos viendo los grises, los entremedios. Entonces acá es siempre importante que cuando tengamos alguno de estos pensamientos, preguntarnos si tenemos evidencias a favor o en contra de esos pensamientos, si tenemos pruebas, hechos concretos que avalen eso que estamos pensando o capaz que nada que ver. Yo me preguntaría, ¿acá realmente me odió desde el principio o nunca me quiso o hay otra cosa ahí? ¿Qué evidencias tengo a favor? ¿Qué evidencias tengo en contra? Seguramente yo estuve en esa relación porque algo bueno me dio, ¿no? Exageraciones, absolutismos, les puse acá. Ejemplo, me voy a quedar por siempre solo, siempre de nuevo. Nadie me quiere ni me respeta. ¿Estás seguro que nadie te quiere ni te respeta? Alguien tiene que haber, alguien, aunque sea uno, una persona. Catástrofes, si el catastrofismo es otro sesgo cognitivo, toda mi vida se vino abajo con esta ruptura. No voy a salir nunca de esta. Sí, fíjense, el nunca. ¿Realmente es así? A ver, pensemos, si es la primera vez que te está pasando o vos tenés como evidencia que ya te pasó muchas veces, suponete. Bueno, a ver, pero ¿alguna vez no te pasó? O en las relaciones anteriores, ¿puede ser de que las hayas superado? Pensá en gente que tengas en común, amigos tuyos, familiares, que hayan superado rupturas y que estén bien y que hayan seguido en adelante con su vida. Pensá en personas que se han divorciado o que han tenido divorcios súper feos, a ver si siguieron adelante con su vida. Pensa un poquito, a ver, en otras personas, si de última no podés, em, te quedás solo en vos. Anda como afuera a ver otros lados, a ver qué pasó. Afirmaciones críticas. Mi ex es la persona más idiota que existe, al igual que sus amigos y toda su familia. Bueno, ¿realmente es así o quizás es que estás enojado y por eso estás viendo la realidad de esa forma tan sesgada? De que es la persona más idiota o la persona más asquerosa, más forra, ponele el adjetivo que quieras ponerle.
otras creencias o suposiciones similares que no son hechos reales, ¿sí? Vale para todo esto. Bien, ok. Entonces, ojo con esto, recuerden, pensemos en evidencias a favor y evidencias en contra y aceptemos siempre hechos reales sobre el presente, el pasado o probabilidades sobre el futuro. Quizás el hecho real es que mi ex hoy no quiere estar conmigo y decidió ponerle punto final a la relación y es eso lo que tengo que aceptar y no de que siempre me odió, no de que me voy a quedar solo para siempre, no de que toda mi vida se vino abajo o no porque hoy me cortó, significa que es un idiota, es un forro, una caca, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dos, las reglas del universo son las reglas del universo. Negar, aceptar la realidad tal cual es, implicaría creer que algunas causas no deberían tener efecto. Sería como querer cambiar las reglas del universo. Bueno, ¿está claro esto? Siempre hay un A y hay un B. Hay una causa y hay un efecto, ¿sí? Entonces, toda causa siempre tiene un efecto. Simple. No podemos cambiar esas reglas del universo. Y además prestar atención también acá de que solamente vamos a quejarnos o vamos a decir que las cosas no deberían ser como son o por qué me pasa esto a mí, cuando no nos gusta cómo son las cosas que están siendo. Es muy raro que nosotros digamos eso cuando en realidad sí nos gusta algo, si lo queremos a esa situación o la aceptamos, ¿sí? Solamente nos vamos a fijar en eso que nos duele, que no queremos que sea así, ahí es donde nos vamos a quejar. Pero la realidad es que siempre una causa tiene un efecto y esas son las reglas del universo. Bien, en tercer lugar, otra de las cosas que hay que aceptar es que todo lo que existe es el resultado de una causa. La aceptación radical no requiere conocer las causas de las cosas. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos si la causa de algo fue una cosa u otra cosa. Pueden ser miles de razones lo que provocó que suceda algo. Por ejemplo, puede suceder que mi pareja me fue infiel o me ghosteó, me dejó de hablar y no me respondió nunca más, me cortó o lo que fuera, y yo puedo pensar miles de razones por las cuales eso sucedió, pero no siempre lo voy a saber. Yo puedo pensar que fue mi culpa o puedo también pensar que algo le pasó al otro. Puedo pensar de que fue porque me descuidé la relación, que lo dejé de seducir o de arreglarme o ver bien para él. Puedo pensar que quizás soy muy exigente y lo ahuyenté. ¿Será que no soy querible? O sea, a veces hasta se pone en duda el propio valor. Puedo llegar a pensar que a lo mejor él me fue infiel por culpa de la otra persona que se le insinuó y a lo mejor capaz que yo me fui de viaje y si yo no hubiera estado de viaje, eso nunca hubiera pasado, o etcétera, etcétera. Puedo llegar a pensar que en realidad la culpa es del otro. ¿Será que está en su naturaleza del otro ser infiel? ¿Quién es? ¿Soy yo el problema o es otro el otro el problema? Pueden ser miles las causas, miles, miles, miles. Y esto que muchos sabemos caer en esto de intelectualizar, esto es una forma de intelectualizar la situación para poder reparar, para ver si podemos encontrarle una solución. Pero acá yo les invito a que se pregunten si esto es útil o no, si estar enroscándose en las causas, en los motivos, si es algo que nos resulta útil o no. Yo creo que puede llegar a sernos útil en un primer momento en donde uno repasa o analiza qué es lo que sucedió para chequear a ver qué salió mal y que nos sirva en un futuro. Pero después, ya cuando nos empezamos a enroscar de más y lo seguimos analizando y analizándolo, ahí sí puede que ya no sea tan útil. Acá les puse un ejemplo de una analogía del fútbol, que no sé si ustedes vieron en el fútbol, cuando después de un partido que salió mal y demás, muchas veces los jugadores de fútbol se ponen a analizar cuáles fueron sus movidas, o los periodistas deportivos. Bueno, en un primer momento, en una primera instancia, poder repasar y ver a ver qué táctica funcionó, cuáles fueron las jugadas que hicieron los jugadores que salieron mal. Bueno, en un primer momento ver esa cinta, esa grabación, nos puede servir.
Pero después, una vez que ya vi esa cinta, esa grabación, seguirla viéndola una y otra vez, ya es para drenarme y agregarme un sufrimiento que es totalmente innecesario. Yo acá sí puedo abrir un paréntesis y decirles que muchas veces caí en esta situación de estar cuestionándome constantemente a ver qué hice, qué salió mal y demás ante situaciones similares de ruptura y demás. Y muchos acá se van a sentir identificados conmigo. Que uno a veces quiere hablar con esa persona, ¿sí? Si estamos pensando en el caso de que hubo una ruptura de pareja, el otro me rechazó, se desinteresó en la relación, de querer hablar con el otro, a ver qué pasó, a ver qué salió mal, a ver qué hice, qué pasó. Yo muchas veces he caído en esta situación. Y el tema es que a veces el otro no sabe bien cuál fue la razón por la cual decidió ponerle punto final a una relación. A veces no lo tiene muy en claro, a veces está mambiado por ciertas cuestiones que está viviendo y a veces también no te lo quiere decir, no te quiere transmitir las razones por las cuales decide cortar. A veces porque no te quiere herir y hay que también respetar eso. Em, a mí, además, ¿qué otra cosa, no? En esto que yo decía, que muchas veces se pone en cuestionamiento el propio valor. Acá hay que prestar atención, sobre todo cuando son relaciones que son de pocos meses, cuando es alguien que te estás conociendo y no llegó a ser una relación más formal. Sobre todo acá hay que prestar atención porque ¿de qué me puede interesar a mí saber qué opina una persona que realmente no me conoce? Y acá, por ejemplo, yo me acuerdo patente en un momento que me pasó que me puse insistente con una persona. Va, insistente no, pero le quise preguntar a ver por qué razón se había desinteresado de la relación. Me dijo sus motivos, que no me los quiso decir porque no me quería herir justamente. Y yo después hablando con mi hermana, que mi hermana realmente me va a decir la posta de la situación, si tiene algo malo para decirme, me va a decir la verdad cruda por más que me duela. Y me dijo que no está de acuerdo con lo que me había dicho. Como que me dijo, nada que ver, vos no sos así. No me parece esto que se está diciendo. Me parece que vos estás en otra situación, que vos sos como mucho más madura que él. Me parece que tenés mucho más en claro qué querés en la vida, que papá. ¿Sí? Entonces, a veces, acá sí está bueno que nos preguntemos si es útil lo que vamos a hacer o no, si nos va a servir de algo o no. Sobre todo está preguntándonos tantas veces las cosas, porque aceptar una situación como una ruptura no requiere conocer cuáles son las causas de las cosas. Bien, seguimos en adelante. Acá les voy a dejar una metáfora, el sufrimiento, las arenas movedizas de la psique. Esto un poco para que podamos entender todo esto de lo cual venimos hablando. Si ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que conocen bien cómo funcionan las arenas movedizas. Vamos a suponer que eh, ven a alguien que se cae en un pantano de arenas movedizas y esa persona empieza a gritarles, empieza a pedir ayuda, socorro, socorro, ayuda, ¿sí? ¿Qué pueden decirles ustedes? Posiblemente esa persona, al igual que lo que sucede cuando uno quiere salirse de algo que no le gusta, posiblemente esté luchando, ¿sí? Porque eso sabe pasar normalmente, cuando uno quiere salirse de algo que no le gusta, o corres de ahí, te vas caminando, saltas y demás. El tema es que en las arenas movedizas no funciona igual, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque si vos nadás o te moves, haces movimientos muy bruscos, esa arena te va a chupar, ¿sí? Y es posiblemente te vas a ahogar, ¿sí? Porque aumenta la presión hacia abajo. Entonces vos, cuando te moves, nadas, forcejeas, empujas más agua y arena hacia abajo, eso te hunde más, porque ese movimiento rápido que uno hace que el material se comporte como un líquido espeso que te chupa. Entonces, ¿cómo podés ayudar vos a esa persona? Si vos sabes bien cómo funcionan las arenas movedizas, en realidad le vas a decir
que trate de ponerse de espalda, ¿sí? Como tirarse, haciendo como una plancha, como vamos a nadar de espalda, bueno, y que aumente entonces la superficie de contacto del cuerpo con esas arenas movedizas, o sea, que se desparrate. Que eso puede ir en contra de la intuición. Es como, ¿por qué aumentaría más el contacto con las arenas si yo quiero salirme de acá? Lo que sucede es que esa es la forma en que funcionan las arenas movedizas. Vos te tirás, te podés tumbar y de ahí te vas moviendo, ¿sí? Lentamente, podés ir chapoteando hasta poder salir de ahí. ¿Qué es lo que pasa? Algunos de los que luchan por salir de un pantano puede que nunca vayan a comprender que en realidad la acción más sensata y más segura que se puede intentar hacer es permanecer en el pantano. Y es exactamente lo mismo que nos sucede a nivel mental, que a veces en realidad lo más sensato es rendirse ante ese campo de batalla en lugar de estar intentando ganar la guerra. Esto va a ser todo por hoy, esta clase, pero ahora les voy a hacer un recorrido por el workbook porque hay algunas cuestiones teóricas, vamos a ver algunas habilidades de BT que se las dejé ahí y me gustaría que las veamos juntas, así les es más fácil a ustedes después para hacer los ejercicios que les propongo en este módulo. Así que vamos hacia ello. Ok, acá tenemos el workbook del módulo 3, aceptación radical, el por qué no importa. Acá les dejé los objetivos, las ideas claves y los puntos principales que se van a trabajar en el workbook. Acá hay un resumen de la clase, esto después lo leen tranquilos. Y esto son un poco las habilidades DBT que Marsha Linehan, dijimos que era la creadora de la DBT, va a proponer practicar estas habilidades cuando estamos ante una situación que tenemos que aceptar, ¿sí? Cuando básicamente la vida nos está repartiendo cartas que no queremos. La primera es la aceptación radical. La segunda habilidad es dirigir la mente o cambiar la mente. La tercera, disposición abierta y flexible. La cuarta, conciencia plena de los pensamientos actuales. Y quinta, la media sonrisa. Vamos a ver algunas de las que yo consideré que más les van a servir. Empezamos primero con lo que es la habilidad de cambiar la mente para aceptar la realidad, ¿sí? Que es esta segunda que está acá. Vamos a arrancar con lo que serían los pros y contras, porque básicamente aceptar la realidad es un acto de elección. ¿Ok? Entonces, es importante que cambiemos la mente para poder aceptar. Es algo que hay que hacerlo una y otra vez. Para eso les voy a proponer un ejercicio en el cual tienen que pensar cuáles son los pros y los contras de aceptar la realidad y otra de rechazar la realidad, los pros y los contras de rechazar la realidad. Entonces, se van a sentar a pensar qué es lo que les está costando aceptar. Puede ser que les cueste aceptar una ruptura, puede ser que les esté costando aceptar una traición, una infidelidad, una diferencia que estén teniendo con su expareja, lo que fuera. Lo anotan acá y van a hacer los pros y los contras. Una vez que terminen, van a tratar de pensar qué concluyeron y qué aprendieron del ejercicio y si seguir luchando contra esa realidad está teniendo alguna utilidad, si les beneficiaría cambiarlo y si es algo que los aleja o los acerca a sus objetivos de vida, a la vida que ustedes quieren vivir. Después van a leer la lista de pros y contras cuando tengan alguna dificultad para cambiar esta mente o cuando se encuentren luchando contra una situación que no están pudiendo aceptar. Recordemos que a veces el acto de aceptar algo requiere hacerlo una y otra vez. Es una práctica. La segunda habilidad que les propongo y les explico acá es la disposición abierta y flexible para poder entrar y participar plenamente en la vida. ¿Ok? Que esto tiene que ver con que a cada situación que nos toca vivir la aceptemos con disposición. ¿Sí? Responder con una disposición voluntariamente, sin rezongar y participar plenamente de la realidad que nos toca. Es esto que yo les decía, que la aceptación radical es una cuestión de poder hacerla con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, nuestro corazón, con todo nuestro ser.
¿sí? Entonces lean acá un poquito todo esto que yo les escribo acá, que se trata de poder reemplazar esa terquedad, esa lucha con una disposición abierta y flexible. Y el ejercicio que les propongo es que escriban algunas frases de aceptación que tengan a mano, que las puedan dejar, por ejemplo, en su celular, en un bloc de notas, y puedan repetirla en esos momentos que se encuentren luchando emocionalmente contra una situación. Les dejé algunas frases que les pueden servir. Por ejemplo, aunque no tengo todas las respuestas, acepto que hay preguntas que no puedo resolver. Elijo liberarme de esta carga para vivir plenamente en el presente. Elijo aceptar que estas respuestas pueden no llegar. Esto no define mi valor ni mi futuro. No tengo estas respuestas ahora y está bien. Elijo dejarla aquí para enfocarme en mi presente. Esto es lo que es, no puedo cambiarlo, pero sí puedo elegir cómo responder. Esto es súper importante, que uno no elige las situaciones que nos tocan vivir, pero sí podemos elegir cómo responder ante esa situación, cómo nos la tomamos, qué vamos a hacer, ¿sí? Estas cuestiones que ya las hemos trabajado, que aceptación radical no significa justificar la situación y estar de acuerdo con ella, es simplemente reconocer la realidad, no significa aprobar, ¿ok? Bien, después terminen de leerlo. Después, la otra habilidad es dejar estar la mente, empezar a tener conciencia plena de los pensamientos actuales. Es decir, prestar atención a cuáles son nuestros pensamientos, poder observarlos, notar su presencia, ¿sí? Pensar también de que los pensamientos van y vienen. Esto que dijimos de las olas del mar, pensarlo así, son olas que van, que vienen, o el flujo del agua de un río, de una cascada, así que continuamente se van moviendo, no paran, ¿sí? Van y vienen. Podemos imaginarnos también como avioncitos de papel, ¿sí? De pensar esos pensamientos en donde los tiramos y dejamos que vuelen, hacer esta mímica de agarrar un pensamiento y decir, bueno, lo dejo ir, pensarlo también como barquitos de papel, ¿sí? Que uno tira, los tirás a esos barquitos de papel. Recordar también de que no sos tus pensamientos, esto es muy importante, diferenciarnos de los pensamientos. Que yo piense, por ejemplo, que fue mi culpa la situación o el corte, de que yo soy muy exigente, por eso el otro se ahuyentó. En realidad es solamente es un pensamiento y eso no significa que sea así, no es un reflejo de la realidad, ¿ok? Entonces siempre acordarnos de eso. Muy bien. Después, por último, el ejercicio que les voy a dejar para entrenar esta habilidad es hacer una lista de los 3 pensamientos más molestos que tengan, que más frecuentemente les aparezcan en la mente y que les pongan un número de cuánto están aceptando esos pensamientos, solamente como pensamientos que pasan por la mente, ¿sí? Simplemente como eso, como un pensamiento. Les van a poner un puntaje del 0, que significaría no aceptación, del 0 al 5, ¿no? 0 no aceptación y 5 significaría aceptación total. Acá se los dejo para que los anoten, hagan esa listita. Y por último, la idea sería enfocar la mente en cada uno de esos pensamientos por separado, dejando a la mente sabia aceptar radicalmente que están esos pensamientos en sus mentes, ¿sí? Y que para eso puedan poner en práctica cualquiera de los ejercicios que trabajamos en el workbook y al final describan las experiencias y qué les pasó luego, qué conclusiones sacaron con el ejercicio. Bueno, acá les dejo la bibliografía consultada para poder hacer este módulo. Y bueno, ya llegamos al fin de este módulo. Les agradezco mucho por la escucha, por la atención y nos vamos a ver en el próximo módulo. Muchas gracias. Adiós. Bye.